Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Bienvenidos, estamos en una. Hoy, con motivo de la muerte del Papa Francisco, vamos a dedicarle el programa a su vida, su historia, ¿no? Y todo lo que concierne a este Papa argentino, que falleció en la ciudad de Vaticano a los 88 años, había cumplido el 17 de diciembre. Así que nosotros comenzamos nuestro programa recordando al Papa de esta manera. Cardinale Bergoglio, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Non volevi fare il Papa? Io non ho voluto fare il Papa. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Y así lo recordamos al Papa Francisco con estas imágenes muy emocionantes, ¿no? Fue realmente algo impensado que los argentinos llegamos a recibir en aquel momento esa noticia tan increíble de tener un Papa argentino, y por supuesto recorrer toda su historia, un Papa que ha cambiado el paradigma de lo que la Iglesia venía haciendo, porque la Iglesia era una Iglesia más estridente, demostrando mayor riqueza, y él justamente lo que lo representaba era la austeridad. Había dejado de usar oro por usar plata, sus zapatos. Hay un montón de historias y de anécdotas de Jorge Bergoglio, que había sido cardenal primado de la Argentina y que justamente cambió mucho y en profundidad lo que tiene que ver con la Iglesia mundial, ¿no? La Iglesia católica a nivel mundial. Como bien dijimos, a los 88 años nos dejó el Papa Francisco, y lo habíamos visto ayer en el Vaticano dando una bendición por la Pascua. Parecía que se había recuperado, pero bueno, yo había escuchado un médico muy prestigioso argentino que dijo que después de una complicación pulmonar como la que había tenido el Papa, que también que le faltaba parte de un pulmón o un pulmón entero, nos va a hablar nuestra compañera Magalí, que ya está para contarnos del noticiero, darnos mayor información. Después de una complicación así queda muy endeble su salud y puede tener una complicación cardíaca. Así que bueno, vamos a hablar en profundidad durante todo el programa de hoy. También nos acompaña Osvaldo Príncipe, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Osvaldo, por venir. por favor. Que nos va también a contar esta afición, no solamente del Papa Francisco por el deporte, que como bien sabemos él era un fanático de San Lorenzo, sino también por el boxeo. Y no solo del Papa Francisco, sino de los papas en general. Y Osvaldo, como un gran especialista del deporte que tanto queremos aquí en la Argentina, como es el boxeo, nos va a contar un poco estas curiosidades, ¿no?, de los papas. Pero vamos a entrar así en los datos más duros, porque se habla, Magalí, buenas tardes, Hola, Magalí Arens del noticiero, se habla de sede vacante, ¿no?, cuando muere un papa y se tiene que preparar la elección, el cónclave, ¿no?, lo que se llama. Exactamente, cónclave que va a llegar en 20 días más o menos, porque tengamos en cuenta que tienen que llegar cardenales de todo el mundo. Y como nunca antes, hay cardenales repartidos en muchísimos lugares muy diversos entre sí, que van a tener que ponerse de acuerdo en elegir el sucesor del Papa Francisco, que no va a ser una tarea para nada fácil, porque desde ya son cardenales que no se conocen entre sí todos y que tienen que ponerse de acuerdo sobre el rol que va a tener la Iglesia. Vos recién hablabas del Papa, de las cosas que hizo, de lo rupturista que fue, y lo cierto es que hoy los argentinos, tras la muerte del Papa, muchos de nosotros terminamos de dimensionar quién fue Francisco, qué es lo que hizo, qué es lo que cambió en la Iglesia, porque realmente introdujo muchos cambios muy de acuerdo a los tiempos que corren, porque le tocó ser un líder en tiempos muy complejos, pero que no siempre nos ha dado la claridad de los argentinos, que dijimos, bueno, el Papa es argentino, lo conocemos, pero hoy recién terminamos de comprender su obra, ¿no? Un Papa que se animó a poner en el discurso los abusos sexuales cometidos por el clero y pidió perdón por eso. Un Papa que habló de cambio climático,
que habló de la crisis migratoria, de la crueldad de Europa ante la crisis migratoria que tanto aqueja a toda esa zona. Un papa que se animó a resistir presiones internas para, por ejemplo, bendecir a parejas homosexuales, que también cambió normativas internas que tenían que ver con, por ejemplo, darle la comunión a los divorciados. Algo que en este mundo a veces es difícil de creer, que una persona divorciada no pueda comulgar, pero lo hizo el Papa. Por supuesto, El Papa y Francisco. esto que decís es muy importante porque, claro, que habían quedado como separados de la Iglesia, ¿no? Todos estos sectores, tanto lo que dijiste de la homosexualidad, también los separados, como que las separadas no podían comulgar. Pero además de eso, también es importante tener en cuenta que hay un dato duro también que yo estuve leyendo bastante y informándome, que tiene que ver con los cardenales, como bien decías, que van a elegir ahora al Papa, que son cardenales que no se conocen entre ellos, y que Bergoglio, para la continuidad un poco de lo que él había trazado, se encargó de elegir, ¿no? En un 80% los cardenales, la renovación cardenalicia ha sido de un 80% prácticamente, y muchos los ha elegido, por supuesto, él, de lugares muy recónditos del planeta. Así que eso también me parece muy oportuno y muy importante para que los que tengan que votar al nuevo Papa también tomen conciencia de que el Papa no es el Papa de Roma solamente, es el Papa para todos los católicos de todo el mundo, ¿no es cierto? Lo que decís es crucial, porque el Papa hace años viene nombrando cardenales que respeten su cosmovisión del mundo, que hagan de esta iglesia lo que el Papa quiso hacer, ¿no? Exacto. Una iglesia que tienda puentes en lugar de construir muros, o una iglesia que se muestre más dialoguista, incluso con las personas que no son creyentes o que no viven de acuerdo a las normas de la religión. Entonces Francisco, estratega, lúcido, sagaz, hasta el último aliento, se encargó de que, al menos en este cónclave, el espíritu de la iglesia que él quiso representar y que también transformó, se sostenga. Por supuesto. Es excelente. Y además un papa jesuita, ¿no? Que esto también habla claramente de una personalidad, de una manera de ver la Iglesia a nivel mundial de una forma muy particular, ¿no? Con todo lo que eso significa, y que me parece que estaba muy bien adecuado a estos tiempos, ¿no? Que no tenía dudas en meterse en opinar sobre política y sobre un montón de otras cosas. Un papa diferente, un papa distinto, un papa argentino. Así que ahora vamos a hablar con Ceci Rufa. Buenas tardes, Ceci. Hola, ¿cómo estás? Sobre la historia de Francisco, que también es pero muy apasionante. Hay un montón de cosas que por ahí no se saben tanto. Y además un papa futbolero, ¿no? Sí, futbolero y en realidad también interesado por varios deportes, porque Sí. de niño también practicó básquet, Mirá. básquet y fútbol, pero bueno, después con Osvaldo vamos a hablar más también del boxeo. Del boxeo, por claro supuesto, que sí. por supuesto. Bueno, los orígenes del Papa, vamos a hablar un poco, y todos los que quieran vamos a colaborar participar, entre a colaborar, todos, por porque supuesto. seguramente todos algo podemos sumar. Bueno, el Papa, como bien decías, Gaby, nació el 17 de diciembre del año 36 en el barrio de Flores. Su casa, su primera casa fue ahí en Membrillar, al 500. Es de una familia de inmigrantes italianos, no la típica de inmigrantes italianos más del sur, de la parte más, digamos, que vino con el tema más del hambre o buscando un futuro, sino del Piamonte, de un pueblo que les voy a decir ahora, que se llama Portacomano, que se volvió también más conocido a raíz se sabía que había parientes del Papa por ahí, y se fabrica también el moscato ahí, les voy aclarando y buen contando. dato. Mirá, Portacomano todavía tiene parientes el Papa en esa zona. Yo estuve en Sí. el Piemonte hace 2 años, porque yo también tengo ascendencia piemontesa, y estuve con una prima del Papa. Es la prima. Que tiene un restaurante que se llama Nela, ella Sí. se llama Nela Bergoglio, y es muy parecida a la cara se parece mucho, realmente te das cuenta que son parientes, y me contaba que el Papa hablaba muy bien el piemontés, sabía hablar el dialecto piemontés, que es un dialecto que no se parece en nada al italiano clásico, digamos. Es cierto, bueno, una facilidad, un dato interesante, una facilidad grande para los idiomas, porque el Papa hablaba varios idiomas, el italiano, en este caso el piemontés, pero hablaba inglés, francés, latín y griego también por todos sus estudios, ¿no? Teológicos, Exacto. filosóficos. Así que bueno, mamá y papá se conocieron en la iglesia también, así que ya la fe católica imperaba en la familia, aprendió a rezar con su abuela. Ahí estamos viendo, mira, en esta foto, ahí estoy Muy con parecida. la prima del Papa, que ves que mira, Parecida, sí. Sí, una tiene. señora amorosa que tiene en el pueblo de Cuneo, que es ahí en Sí. el Piemonte,
tiene un restaurante sencillo, pero precioso en el lugar donde está empotrado, que tiene una vista increíble. Es una zona bastante como de serranía, de pequeñas montañas que hay ahí en el Piemonte. Y esta señora es, amor, tiene que decir que esa pielcita... Es parecida, ¿cachai? ¿Viste? Sí, tiene un algo, es verdad. No, es verdad. ¿Hablás piemontés vos, Gaby? Hablo, sé algunas cositas que me enseñaron mis abuelos, pero bueno, era muy lindo contarle a ellos el versito que me enseñaban a mí y esta mujer que estaba muy emocionada con que la fuéramos a visitar y esto que decía Ceci con la educación del Papa, que Claro. para ser sacerdote hay que estudiar mucho, ¿no? Hay que estudiar mucho, él lo hizo toda la vida. Primero en la escuela primaria número 8, Sí. Coronel Pedro Cerviño, ahí también del barrio de Flores. Después hizo la famosa ENET. Mirá. Y claro, y se recibió, tiene el título de técnico químico. Eso hizo en su secundario. Y bueno, en esos años, en el último año del secundario, por ahí descubrió su vocación o definió su vocación religiosa. Se despertó esas ganas de seguir ese camino. Y bueno, empezó con los estudios primero en el Seminario Diocesano de Villa Devoto, Sí. que justamente estaba bajo los jesuitas. Entonces ahí empieza su camino Mirá vos. con los jesuitas. Sí. Después siguió, también hizo estudios en Chile. También vivió en Alemania el Papa, ¿no? Sí. También vivió en Alemania y además fue profesor, sé que fue profesor de sacerdotes en Sí. el Colegio Máximo de San Miguel, que es un Exactamente. colegio muy Ahí, importante. Exacto. Ahí también él estudió y fue profesor en el Colegio Máximo de San Miguel. Sí. Bueno, ¿qué Mirá, más? perdón, Tenemos? quiero mostrarles Sí. otra cosa. Este es el restaurante que tiene la señora Nela, ¿no? Nela Bergoglio, ese es su marido. Sí. Son como ángeles, ¿viste? Hablas con esta gente, ¿viste? Tiene una bondad en su expresión, en su sonrisa. Esta señora que está acá al lado de Constanza, de mi mujer, es Órsola Appendino, que es una escritora e historiadora que hizo un documental y escribió un libro sobre el Papa Francisco y vinieron hace muy poquito acá a la Argentina, que estuvieron recabando información. Nosotros por acá estoy tratando de conseguir imágenes también de cuando él era muy joven y cuando estudiaba para enviarles para ese documental, pero han hecho un trabajo increíble y hoy hablé con ella y estaba profundamente dolida, ¿no? por esta situación, pero me recordó que el gran sentido del humor que tenía el Papa y esta cosa que tenía el Papa de hablarle a veces un poco de italiano, un poco de piamontés, que es ese dialecto que hablan los piamonteses solamente, ¿no? Claro. Bueno, después, posteriormente, hay algunas cosas que se van uniendo con lo que decís. Y bueno, esto a raíz del humor, lo que hizo el año pasado con un montón de comediantes y humoristas, porque el valor del humor, valorar la ironía, dijo en algún momento, ¿no? Del ser humano, porque es interesante eso también, pero eso lo podemos hablar más adelante. Bueno, yo sé que estuvo Malena Sí, Ginsburg estuvo con él. Fue la Sí. única argentina, ¿No? pero más de 100. Jimmy Fallon estuvo. Jimmy Fallon, Impresionante. Whoopi Goldberg, un montón de comediantes, humoristas súper importantes, muchos italianos también, ¿por qué no? Por Me cercanía imagino, claro. y por todo. Bueno, les contaba un poco así, seguíamos pasando. Maestro de novicios en Córdoba, docente de literatura y de psicología en el Colegio Jesuita de Santa Fe, y es ahí donde también convocó a Borges para que diera unas charlas, Mirá qué dictar bueno. un taller de escritura. Así que cómo se fueron linkeando las cosas, ¿no? Muy formado Bergoglio, mucho conocimiento. Bueno, y en esa etapa donde fue director espiritual. Él se enferma en un él momento. se enferma a los 21 años, lo tienen que Eso, operar. eso. Tuvo una gran infección en el pulmón. Que hay una historia ahí que cuenta él como que lo salva una enfermera que le da mayor cantidad de un remedio que tenía que tomar o algo así. Mirá. Que lo termina salvando porque tenía una enfermedad Sí. grave, una infección grave en el pulmón. Así que bueno, a raíz de todo eso, ya la salud un poco deteriorada. Claro, delicada. Delicada. O sea que a él le sacaron parte de un pulmón. Sí. Parte de un pulmón, claro. no el pulmón entero. Pero No, eso parte ya, de un claro, pulmón. de joven. Eso fue de muy joven. Y 21 años. Mirá. Y también esto del fútbol, que no quiero dejar de pasar, digo, Juancito, vos corregime, digo, su afición por San Lorenzo, ¿él iba a la cancha? Fanático de San Lorenzo. ¿Sí? Sí. Pero iba a la cancha. Iba ¿no? a la cancha, Esto claro, está bueno, iba a la cancha. Sí. No solo fanático, sino también socio. Mirá. ¿Sí? Fíjate que él muere a los 88 años Sí. y su horario oficial de fallecimiento son las 2:35 AM de la madrugada allí en Italia. Y su número de socio, esto es
paradójico, ¿no? Es 88.235. Combina el 88 de su edad actual antes de morir con su número de socio. Con la hora de muerte. Entonces, 88.235. Un técnico fanático un papa fanático del fútbol. Yo recuerdo uno de sus momentos de mayor emoción en relación al deporte fue cuando San Lorenzo ganó la Copa Libertadores 2014. Sí. Él había asumido como papa en 2013, un año antes. Lo habrá ayudado, quién sabe. Y Edgardo Bauza, el entrenador técnico, por entonces, claro, de San Lorenzo, luego de la selección argentina, hoy pasando un delicado momento de salud, lo fue a visitar, le llevaron camisetas de San Lorenzo. Bueno, ahí está justamente Marcelo Tinelli con Lamens. Con la camiseta de con San la Lorenzo. camiseta de San Lorenzo, de Francisco. Ellos eran quienes estaban a cargo del club cuando San Lorenzo fue campeón de la Copa Libertadores, el momento más importante de la historia para el club. Bauza era... Bauza el entrenador y Bauza Tinelli y Lamens la dupla directiva, ¿no? Ahí está, con la camiseta de San Lorenzo, pero ha recibido, seguramente a lo largo del programa vamos a mostrar, ha recibido deportistas de los más importantes del mundo. más importantes. Qué buen museo de camisetas el Papa. Espectacular. Sí, pero debe tener las mejores, porque aparte todas oficiales, entregadas en mano por los Firmada mejores, ¿o no? por los protagonistas. Sí, hay una anécdota muy linda también que contó en algún momento el Coco Basile que había llega a San Lorenzo y quiere charlar con los jugadores previo a un partido, no sé, y había un cura. Y dice, ¿qué hace un cura acá? Sáquelo, qué sé yo. Bueno, con los años ese cura que había sacado Era Bergoglio, el Papa. Bergoglio. Es verdad. Claro, ¿sabe quién es Papa, no? Sí, Bergoglio. ¿Y usted sabe quién es el que sacó aquella vez? Qué genial. No, esas anécdotas. Esas cosas que se salen de la caja, de lo que uno piensa que un papa tiene que ser, ¿no? De una solemnidad impresionante, y él tenía estas cosas que lo hacían un tipo... Cercano. Cercano, tal Y el cual. deporte que nos acerca a todas las clases sociales, a todas las nacionalidades, a cualquier religión, ¿no? El deporte que justamente lo que nuclea todo eso, y que el Papa representaba los valores deportivos, lo hizo un Papa cercano, porque cuando vos estás cerca del deporte, estás cerca de la gente. Totalmente. Y un poco su afición por el deporte lo hizo, en mi caso, esto hablo personal, Sí. me hizo sentir que el Papa era un hombre como cualquiera de nosotros, hincha de un club al que puedes ir a la cancha cada 20 minutos. ¿no? Y Que aparte, no como nos dijo pasaba. Ceci, de Flores, digo, ¿no? Un papa Claro, de Flores. de eso para los argentinos fue muy Creo conmovedor. que Eso. fue el papa más humano Sí. y más cercano a la gente, te diría, si hay que compararlo, hasta con Juan Pablo II. Muy bien. Que junto con También. Juan Pablo II tenían como la imagen más cercana al pueblo. Sí. Y él tenía muchos menos protocolos. El Papa rompió muchos protocolos que no se podía. Y Sí, por el él que se- inicia la transición, como vos bien decís, es Juan Pablo II Sí. también, que además de eso, también casualmente, así como el Papa Francisco tenía una afición por la cosa popular, por el fútbol, y también por algunos artistas, con esto que invitó a estos comediantes, ¿se acuerdan que Juan Pablo II también él había sido Era actor? arquero. Él había estudiado... Arquero era. Pero además él había estudiado teatro, él había estudiado actuación, él había escrito una encíclica para los actores, que yo tuve que leer acá cuando fueron los 25 años del Papa, pero que fue una cosa muy emocionante, y realmente, y él había invitado, ¿se acuerdan? Clowns o payasos al Vaticano, que hay imágenes de Juan Pablo II, hablo, ¿no? Riéndose, o sea, esto, que como bien decía Martín, empieza con Juan Pablo II, de dejar estos papas tan almidonados o usando cosas tan así doradas, el Papa Francisco, ya su nombre mismo, él se elige el nombre Francisco, que representaba a San Francisco de Asís, ¿no? Que justamente es como la cabeza de una iglesia humilde, sencilla. Si uno viaja a Asís, conoce la Porciúncula, que es donde comenzó todo, es una iglesia mínima, chiquitita, que entran poquitas personas, y Francisco eligió ese nombre Jorge Bergoglio elige ese nombre como papa. Vamos a ir a Flores, que tenemos a Germán Berman en la iglesia de Flores, que bueno, vamos a ver qué dicen los fieles. Germán, buenas tardes. Gabriel, el saludo para todos, un gran abrazo. Estamos en la Basílica San José de Flores, un lugar mítico frente a la mismísima plaza del barrio de Flores, donde el Papa Francisco hizo también su parte de esta encomienda que le brindó su fe de estar a cargo de esta iglesia, donde a las 7 de la tarde va a haber una misa recordatoria en conmemoración al mismísimo Papa Francisco, hincha de San Lorenzo, como bien lo mencionaban recién. También el sábado en el partido de San Lorenzo y Central va a haber un evento especial en la previa del partido, con el equipo usando una camiseta con un recordatorio hacia el Papa.
fanático de San Lorenzo, que lo demostró en cada una de sus participaciones, y cuando le hablaban de fútbol, cuando le hablaban de deporte, él siempre estaba presente y contaba su fanatismo por el Ciclón y el equipo del 46, que lo hizo más fanático todavía. Señora, ¿la puedo molestar? ¿Cómo le va? ¿Viene a despedir de alguna manera al Papa? Sí, lo vine a despedir al Papa, sí. ¿Cuál fue la sensación cuando se enteró de la noticia? ¿Cómo lo recibió? Bueno, tristeza. Tristeza porque no lo pudimos ver como Papa, ¿no? Yo tampoco lo vi como obispo, pero bueno, lo siento. Lo siento por todo, por los argentinos, que no pudo venir. ¿Qué sensación le dejó este Papa que nos sorprendió a todos, que estuvo más cerca del pueblo, no del pueblo argentino, sino de todos los pueblos? Es el Papa del mundo, no se puede decir nada. Él se tiene que dar era para todos. Nosotros teníamos que, él era argentino, pero nosotros teníamos que adaptarnos a él. Era de todos el Papa, no era de nosotros nada más. ¿Le hizo acrecentar la fe a usted esto? No, yo siempre tuve fe, siempre, así que siempre recé por él. Gracias, No, por favor. El testimonio de los fieles, que cada uno que se acerca a esta iglesia de San José, aquí en el barrio de Flores, se hace presente y trata de alguna manera de despedirse. Pero en un ratito venimos con más testimonio. Gaby, si te parece. Por supuesto, gracias Germán, excelente. Gracias, Qué lindo ver a la gente despidiéndose de nuestro Papa, a pesar de que estamos a la distancia, ¿no? Ahora vamos a ver unas imágenes. Mirá, en este momento, la Plaza del Vaticano. Esta imagen es en vivo, que estamos viendo. La gente se está juntando para despedir al Papa, ¿no? Es un momento de silencio, de emoción, de recogimiento. En un momento, dentro de un ratito, va a haber una oración por el Papa. Pensábamos que se había recuperado, la verdad que todos pensábamos, estábamos contentos porque lo habíamos visto ayer al Papa saludando en misa, le habían sacado incluso esa bigotera que tenía, ¿no? La verdad que bueno, fue sorprendente, fue sorpresiva la noticia de esta mañana. Enseguida vamos a hablar también con Osvaldo Príncipe, que está acá, que nos acompaña. Aquí, gracias Osvaldo por venir en este día. Favor. Y ahora vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Parodi, que en el año 80 operó al Papa Francisco. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Nada, simplemente preguntarle cómo fue en aquel momento su cercanía con el Papa, cómo llega a operarlo usted a él, de qué lo atendió, si nos puede contar. Sí, cómo no. El médico de él era José Diorio, que era un jesuita que había dejado los hábitos, pero seguía con su fe y además muy amigo de Jorge Bergoglio. Me llama y me dice, mira, Jorge está internado en el Parque Centenario, está muy mal, tiene una peritonitis, está con fiebre alta, el abdomen distendido, vomitando, no orina, y le duele el cuadrante superior derecho del abdomen, cosa que hace constar en la vesícula. Y acá los médicos un poco no quieren acercarse porque no tiene cobertura. Claro. Los médicos, hay médicos y médicos, la mayoría son buenos, pero hay algunos que no. Bueno, entonces fui a la noche, lo vi y realmente me dejó muy turbado porque estaba muy deshidratado, anúrico, con insuficiencia renal aguda, sí, con el abdomen distendido, muy doloroso, fiebre, y lo reviso y le dolía sobre todo el cuadrante derecho. Entonces digo, mira, hay que hidratarlo, darle antibióticos y en pocas horas lo opero. Y a las 6 de la mañana estaba un poco mejor y lo operé. Y le hice una incisión que él me decía cuando lo fui a visitar a Roma, me decía, yo me acuerdo de vos todos los días cuando me baño, me decía, por el tajo que me hiciste. Bueno, en esa época se hacían, al más grande el cirujano, más grande la incisión, le decían, bueno, le dicen, pobrecito, un tajo grande. Pero de todas maneras... Porque fue algo muy agudo, porque tuvo que ser de urgencia, digamos, por eso... Claro, no, y además tenía una peritonitis difusa. Claro. Tenía una vesícula gangrenosa, que es la segunda vez que la veía en mi vida. La primera había sido mi tío. Sí. Porque es muy difícil ver gangrena. Se ven colecistitis de operé cientos. Pero esto, claro. Pero gangrenosa muy difícil. De todas maneras estaba perforada
y tenía una peritonitis. Le saqué la vesícula y estuve horas lavándole el abdomen con solución fisiológica, con betadina. Seguimos hidratándolo, dándole antibióticos y el hombre se empezó a recuperar y en pocos días estaba... Bergoglio en ese momento bien. tendría 40 y pico de años, ¿no, doctor? 44 años. 44 años. ¿Y era un buen paciente? Digo, era un paciente. ¿Sí? Absolutamente, sí. Muy obediente, muy agradecido. Qué bien. Pues yo de entrada le dije, usted no se preocupe, Jorge, que yo no le voy a cobrar, porque los médicos ahí le preguntaban qué cobertura tiene. Viste, increíble, ¿no? Un tipo en plena crisis. Qué desatino, de claro. decirle que le iban a pagar. Va. Yo digo, no se preocupe, yo no voy a cobrar un peso. Muy bien. Lo hago con todo amor, con dedicación. Y bueno, lo cuidé muy bien y Diorio lo cuidó muy bien, que era un hombre, un clínico muy bueno. ¿Y estableció una relación, doctor, con él? O sea, muy bueno. ¿Usted estableció una relación? Todos los días. Qué bien. Charlábamos mucho. Bueno, él fue el primer jesuita que llegó a Papa, porque en la Iglesia Católica con los jesuitas no se llevaba bien. Exactamente, no había antecedentes. Tenían crisis terribles. Total. Porque eran lo opuesto a lo que pregonaba la Iglesia. Claro. ¿No? Y doctor... me regaló el libro, el libro de San Ignacio, la historia de San Ignacio de Loyola, que fue el creador de la orden, ¿no? Sí. Y bueno, quedé muy contento porque se recuperó muy bien. Él había tenido una operación del lóbulo superior derecho antes. Claro, el pulmón. Le habían sacado el lóbulo, pero había quedado bien. Y de esto quedó muy bien. Qué bien. Así que bueno, lo mandé a la casa, vivía a una cuadra del Cabildo. Del Cabildo. Sí. Y en un ambiente. En el centro. No tenía mucamas, él se hacía la comida, usaba servicio público, un hombre muy austero. Muy austero. Sí. Muy buena gente. Además, esa humildad no forzada, sino que él creía en lo que decía. Por supuesto. Y nos hicimos muy amigos. De todas maneras, después lo dejé de ver por muchos años. Sí. Cuando lo hicieron papa, yo ni me acordaba de él y no sabía, estaba feliz que había un papa argentino, pero no me acordaba la cara de él. Y resulta que al poco tiempo, a los 6 meses, yo estaba en el quirófano y mi secretaria me llama y me dice, lo llaman del Vaticano. Yo pensé que era una broma de algún amigo, ¿no? Lo atiendo y era Jorge. Qué bueno. Y Jorge me dice, le digo, ¿quién habla? Jorge. Juan Carlos, soy Jorge Bergoglio, ¿no te acordás de mí? Y digo, pucha. Bueno, quiero que me vengas a visitar. ¿Y fue? Por supuesto. Qué lindo. Porque Nelson Castro hizo historia de los papas, de la enfermedad de los papas. Es cierto. Y me enteré todo lo que hiciste por mí, lo grave que estuve, y qué sé yo. Y quiero que me vengas a visitar a Santa Marta. Sé que vas a Londres porque hay un congreso donde vi tu nombre, así que de Londres venite a Roma. Y fui con mi mujer hace 4 o 5 años. Qué bien. Y me fui a Roma, me presenté a la Guardia Suiza, estaba anotado, y me llevaron a Santa Marta. Santa Marta era un hotel fuera de la Plaza de San Pedro, que era un hotel para visitantes. También para algo muy novedoso, sacerdotes. como decisión de él, siendo papa, haber vivido allí, ¿no es cierto? Bueno, yo conozco Vaticano muy bien porque el jefe de seguridad es muy amigo de un amigo mío. Sí. Y conocí los aposentos del Papa, es una cosa increíble. Claro. Es una bóveda enorme pintada por Rafael. Exacto. Un lujo. De los papas anteriores. Francisco, claro. Y Francisco me dice, ¿vos viste el dormitorio? ¿Vos te imaginás que yo iba a ir ahí? No, seguro que no, le dije. Bueno. Claro. Y vivía, viste, en un cuartito con una cruz y tenía un lugar para recibir visitas y nada más. Y me quedé un día con él, hablamos muchísimo de muchas cosas. Sí. Pues yo estaba muy metido también con la procreación responsable. Claro. Y la verdad que la pasé muy bien, fui muy feliz. Lo acompañé en la recorrida porque era un miércoles, salió con el papamóvil. Qué bueno. Bueno, después nos despedimos, él me regaló el libro y no lo vi más. Después hablamos varias veces que él me llamó
Y al enterarme de esto dije, como médico, décadas haciendo cirugía crítica, un hombre de 88 años con insuficiencia renal, neumonía bilateral, bronquiectasia, broncoaspiración, Claro. no puede vivir. Me dije, no, es cero la posibilidad de sobrevida. Y de hecho, cuando él se recuperó, escribí una carta al lector diciendo, eso es un milagro, porque realmente Por eso digo. ninguno hubiera pensado que se iba a recuperar. Y ayer. Pero pobrecito sufrió un accidente cerebrovascular anoche. Anoche, claro. Y falleció. Sí, pero doctor, digo que esto que está diciendo, ¿no? Cómo se sobrepuso a ese momento tan agudo, ¿no? Sí, era imposible. Y nos dio la bendición ayer a todos los católicos. Es increíble la fortaleza que tenía este hombre, sí. Porque para salir de donde él estuvo, yo realmente no he visto ningún paciente salir de donde él estuvo. Doctor. Y él se recuperó. Y doctor, desgraciadamente el accidente cerebrovascular bueno, no claro, lo superó. Seguro. Doctor, una reflexión final sobre el Papa Francisco. ¿Qué le dejó por el Jorge Bergoglio que usted conoció? Una reflexión final para... Conocí la personificación de la humildad y la austeridad y de la fe. Una fe increíble, un ejemplo, y sobre todo la austeridad y la humildad sentida. Él era intrínsecamente austero. Lo quise mucho porque él sabe que lo quise mucho y él me quiso mucho a mí también. Seguramente, claro. Y era un ejemplo para el mundo, fue un ejemplo para el mundo. Espero que su obra haya servido para mucho. Ojalá que sí, doctor. Le agradecemos mucho la comunicación, fue muy impactante lo que nos contó y esta cercanía que tuvo con él, y qué lindo que se haya podido reencontrar después de tantos años y ese llamado telefónico sorpresivo, ¿no? Qué linda. La vida tiene esas cosas y el Papa tenía esa calidez que lo hacía diferente. Le mandamos un fuerte abrazo, doctor. Bueno, un abrazo para ustedes, gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos en este programa especial sobre el Papa Francisco. Magalí, ¿cómo es la despedida del Papa? Yo tengo entendido que esto que vos decías, que dentro de 2 o 3 semanas recién va a haber un cónclave, ¿no? Donde se va a elegir un nuevo Papa. Pero mientras tanto, sé que el Papa puede ser que eligió, él pidió que no ser enterrado en la cripta donde están los demás papas, que es debajo de San Pedro, sino en Santa María Maggiore. Exactamente. ¿Es así? Exactamente. Él se encargó de delinear e incluso de modificar normativas internas para que todo lo que respecta a su velatorio y a su entierro sean distintos y sean como la muerte de un cristiano más y no de un hombre poderoso. Muy bien. Que reflejen su austeridad franciscana. Claro. En este momento el cuerpo está en Santa Marta Mayor. Sí. Y lo van a llevar... Santa Marta, ¿no? Exacto. Sí. Lo van a llevar el miércoles a la Basílica de San Pedro. Sí. Ahí lo van a velar a cajón abierto. Mirá. Para que lleguen todos los fieles a despedirlo. Y allí se van a poder ver a simple vista algunos cambios comparados a otras despedidas de otros sumos pontífices. Claro. Por ejemplo, no va a estar elevado, algo que antes solían poner a los cuerpos elevados en el féretro, va a estar a la altura de quienes caminan, en un cajón de madera. Antes los cajones por lo general de los papas, gracias, son de ciprés, son 3, son de ciprés, de plomo y de roble. Esto va a ser solo de madera. Sencillo. Pidió que lo vistan con sus ropas más sencillas, las blancas que siempre lo han caracterizado. Exacto. Y que toda la despedida tenga que ver con la forma en la que él vivió. Austeridad total. Él pidió ser cremado y que sus restos estén en donde vivió, en Santa Marta, o sea, por fuera de donde siempre se han enterrado a todos los Pero tengo entendido que porque Santa Marta era donde él vivía, ¿no? Exacto. Que contaba también el doctor. Pero él pidió, hay una iglesia que está muy cerca de la terminal de Termini, que es Santa María Maggiore, que es una iglesia que está muy cerca de una terminal de trenes, que es muy importante en Roma. Él pidió estar allí, ¿no? No sé si esas cosas son viables. Hoy incluso un compañero nuestro preguntaba, ¿no lo pueden traer acá a la Argentina? Aparentemente no. Cuando un papa tiene que quedarse en Roma. Creo que lo aclaró. Él iba a morir en Roma.
Claro. y iba a quedar en Roma. Está bien, pero creo que los papas, el único sí, el que Papa estará en no Roma. puede, creo que tiene que quedarse en Roma, Por ¿no? eso, Porque- por eso, pero Sí. digamos, Pero creo no que en el estaba- Vaticano. No, esta es la cosa que él Sí, cambia, claro. ¿no? Con este Sí, pedido exacto. de estar en una iglesia que es más cercana a la gente, ¿no? Porque de alguna manera no tenés que ir al Vaticano para verlo, podés ir estás al lado de una terminal de trenes, que es algo también, Bueno, también, más ¿no? popular. Claro, más para Claro. el hombre común. Exactamente. Donde están, digamos, donde caminamos todos. Exactamente, exactamente. Y el que se ocupa ahora sí que es la figura del camarlengo, ¿no? Que es el que se Exacto. ocupa ahora, que es como una especie de secretario, ¿no? De mano derecha del Papa, que es el que ocupa de tomar las decisiones, del Sí. tema del funeral, de cómo Que es va a ser. apellido Farrell y que está recibiendo en este momento a los cardenales que están cerca, Ah, ok. que se van a reunir mañana para poder definir Sí. cómo va a ser la liturgia fúnebre, Ok. a la espera del resto de los cardenales que vienen desde distintos lugares del mundo. Del mundo, exactamente, y que como vos bien decías, que no se conocen y que fueron muchos, fueron hechos cardenales por el Papa Francisco, ¿no? En un 80%. Excelente. Fede, vos tenés también una información, ¿no? Interesante, recorriendo un poco la historia del Papa Francisco. Claro que sí, Gaby. Tenemos frases del Papa Francisco que han sido muy representativas, muy significantes y hemos elegido un par para compartir con todos, con también el contexto de cuándo las dijo, por qué las dijo, todo en esta línea de un Papa distinto, ¿no? Un Total. Papa que rompía con los valores que tal vez venían siendo muy tradicionalistas de la Iglesia. Y, por ejemplo, también sobre la pobreza, ¿no? Y todo esto de la austeridad. Por ejemplo, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Era una de las frases que había dicho el Papa Francisco. Esto lo dijo en el 2013, en marzo, en la primera rueda de prensa que tuvo tras su elección. Claro. O sea, ya de entrada él Marcó marcaba esta la cancha. línea. Sí, Claro, sí, de la claro. austeridad que está bueno también. Bueno, Maradona lo ha dicho en su momento, medio irónicamente como era él también, de los techos de oro, ¿no? Y toda esa metáfora un poco de la riqueza, también representando Sí. un poco como él a la gente pobre y en quien más lo necesita en realidad, después independientemente de la Excelente. clase social de quien pueda tener. Después, ¿qué más? Bueno, también habló una frase muy buena que dijo cuando Trump salió a decir, ¿no? Y querían planear los muros Sí. en México, y él dijo, bueno, una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes no es un cristiano. Contextualizando también, aprovechando ese momento Muy y bien. también, bueno, un poco lo que decía Maga de la inmigración y de mucha gente que necesita a veces un lugar o que necesita poder Claro. acomodarse y que, bueno, Correcto. la idea está bueno que se intente por lo menos si se puede hacer así. No, excelente. Te digo, por eso digo una personalidad, la de Jorge Bergoglio, la de Francisco, que marcó una gran diferencia y bueno, y ahora la duda está, un poco lo que hablábamos antes también con Magalí, con Cecilia, con Juan y con todo el equipo, que es la duda es cómo va a seguir esto, ¿no? Que eso es lo que no se sabe, porque muchos también tironean para otro lado, ¿no? Como para volver a la cosa más antigua, más solemne, más tradicional. Y Francisco marcó un gran cambio que a mucha gente seguramente le movió un poco las estructuras. Magalí, sé que te tenés que ir, te agradecemos mucho tu colaboración. Gracias, como siempre, Sabes que por las puertas recibirme. estamos en una, están abiertas para vos. así Gracias, que me bueno. encanta estar acá. Gracias, gracias por venir. Nosotros nos vamos a contactar nuevamente con el móvil que está Germán Berman ahí en la iglesia de San José de Flores. Gabriel, estamos con Mercedes Fariña, que es la pintora oficial del Papa Francisco. Bueno, atrás estamos viendo, todas las cámaras se están enfocando una de tus pinturas, un reflejo de todo lo que hiciste por el Papa Francisco y que él te recibió. Contanos un poco tu historia. Hola Gabriel, un gusto. Sí, este cuadro que está acá expuesto es una reproducción del primer cuadro de la serie Habemus Papam, que se lo regalé al Papa Francisco y que actualmente está en el Palacio Apostólico. Es uno de los 9 cuadros que forman la serie que están expuesta actualmente en el Museo Eclesiástico de la Catedral de La Plata. ¿Qué significó para vos tener que reflejarlo al Papa Francisco con tu fe de creyente, con lo que significa pintar y reflejar a un Papa que haya sido argentino además? Bueno, yo siempre me dediqué a la pintura de connotación religiosa. Soy vecina del barrio de Flores. Cuando lo eligieron a él como Papa, dije, le voy a hacer un homenaje, un pequeño homenaje desde su barrio, desde su Flores natal, para donarlo a la iglesia. Entonces lo representé a él rezando junto a la iglesia San José de Flores, porque él cuando sale al balcón dice, han venido a buscarme casi al fin del mundo. Ese ícono de casi el fin del mundo es la Basílica de San José de Flores. ¿Y qué contacto tuviste con él? Bueno, cuando terminé el cuadro, él tuvo la posibilidad de conocerlo, de verlo, la foto,
y se sentó y me escribió una carta de puño y letra agradeciéndome por el retrato alegórico, por mi capacidad artística y pidiéndome que rece por él. Y bueno, a raíz de eso el Vaticano hizo todos los trámites para que yo se lo pueda entregar. Así que allá en septiembre del 2013 viajamos con mi familia al Vaticano y se lo entregamos, el original, que está expuesto actualmente en el Palacio Apostólico. Gabriela, podés saludar a Mercedes, es la autora de este cuadro maravilloso que estamos viendo en pantalla aquí en la Basílica de Flores, donde mucha gente ya se está acercando para dar de alguna manera el último adiós, lo más cercano posible que tenemos de estar del Papa Francisco. Mercedes, buenas tardes. Estamos emocionados, realmente acá todo el equipo en el piso de nuestro programa, viendo la obra que has hecho, es maravillosa. La actitud del Papa en ese dibujo, ¿no? Esta serie, ¿en qué año la hiciste? ¿Ni bien asumió él como Papa, ni bien fue nombrado Papa? Exacto, en el año 2013 arranqué y me llevó exactamente 2 años. Son 9 cuadros donde lo represento a él junto a sus devociones. Hay un cuadro donde está con Santa Teresita de Lisieux, que él era muy devoto, sí. Con el Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, que lo trajeron los jesuitas y él es jesuita. También lo representé junto a la Virgen de Satanudos, que también él trajo la devoción a la Argentina. Mirá. Entonces, cuando vos ves el recorrido de toda la muestra, que invito a la gente a que se acerque al Museo Eclesiástico de la Catedral de La Plata, porque ahí va a poder ver los originales. Cuando vos ves todo el recorrido, lo conoces un poquito más, conoces sus amores, su recorrido por Buenos Aires, sus devociones. Claro, qué lindo, ¿no? La verdad, acá mi compañera Cecilia Rufa me estaba diciendo también lo de... Satanús está en la iglesia, ahí en agronomía. Claro. Es ahí para poder verla. Pero, o sea, que fue el Papa Francisco el que, digamos, le dio mayor conocimiento y popularidad a la Virgen de Satanudos, Mercedes. Sí. ¿Eso es lo que decís? Exactamente, Mirá, es así, sabía. Él le trajo la devoción desde Alemania y yo lo representé a él rezando junto a esta imagen que está en esa iglesia, como muy bien dice ahí tu compañera. Hermosa, hermosa. ¿Y esto le llegó al Papa? O sea, ¿él conoció estos dibujos tuyos, estas obras de arte? Claro, bueno, se lo entregué en persona porque lo que está acá en la iglesia San José de Flores es una reproducción Chiclé. El original lo llevamos allá en septiembre del 2013. Fuimos al Vaticano, tuvimos posibilidad de estar con él, bendijo a mi hijo, le entregamos el cuadro y está colgado en el Palacio Apostólico. Qué emocionante para vos, ¿no? Y de nosotros tomó conocimiento también. Qué momento tan particular, ¿no? Sí. Claro. Sí, eso lo atesoramos. Sí, me imagino. Sí, claro que sí, fue hermoso. Todo lo de la historia de esta serie Habemos Papa fue muy hermosa, cómo llega la gente. Y si vos ves hoy día con esta tristeza que tiene la gente, por lo menos mi imagen, la imagen de mi arte, se los trae un poquito desde donde esté, se los trae para que la gente venga, rece, se emocione. Entonces, bueno, uno ve que con su arte logra eso, es muy emocionante. ¿Qué te parece? Aparte, de verdad, esa actitud del Papa, que era muy de él, ¿no? Está muy bien hecha, muy bien captada y te felicitamos. La verdad que te felicitamos y me alegro mucho que le haya podido llegar esto al Papa. La verdad que hayas tenido ese encuentro, me imagino, con tanta emoción con tu hijo allí. Te mandamos un abrazo, Mercedes, y muchas gracias por esta entrevista. Otro para ustedes, un cariño grande. Adiós. Querido Germán, gracias, en un ratito Mercedes, volvemos con gracias, vos. Dale, nos quedamos acá en la Basílica. Gracias Germán, qué belleza, la verdad que hermoso, ¿no? Un dibujo increíble y qué bueno que haya podido llegar y que esté expuesto allí, ¿no? Porque ya está en el Vaticano. Nosotros lo saludamos al principio del programa y realmente es un lujo para nosotros tenerlo acá, un entrañable amigo y no necesita presentación. Está con nosotros el gran Osvaldo Príncipe. Bienvenido, Osvaldo. Gracias. Gracias por venir en este día también. Por favor. ¿No? De tanta... Esperemos estar a la altura de este día. Pero siempre. Los escucho en modo fantástico, utilizando y aplicando, creo, de la mejor manera posible este programa en un día que termina siendo histórico, inesperado. Nosotros veníamos aquí con un bosquejo
de una charla informal. Entonces, en un par de horas, dije, ¿qué es lo mejor que podemos utilizar, aprovechar, exaltar del Papa Francisco y el boxeo, de los papas y el boxeo, y de los campeones argentinos con los papas, y de un tema que para nosotros, los viejos del boxeo, es Chiesa e Pugilato, la iglesia y el boxeo. Chiesa Pugilato. Chiesa e Pugilato, la iglesia y el pugilato. Qué interesante. Como Roberto Fazzi, el historiador italiano de Boxerrín, lo aplicó cuando presentó aquella exposición de San Huberto, es el patrono de los boxeadores. Mirá vos, o sea que los boxeadores tienen un patrono. Tienen un patrono. Mirá. Y mirá esa pantalla. Esta es la primera relación que hay del Papa Francisco con un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Qué interesante, con Maravilla Martínez lo lleva, y a partir de ese momento se abre una relación. No creo el Papa Francisco haya sido un fanático y un devoto del boxeo. No. Me quedó siempre una asignatura pendiente. ¿Cuál? Que propuse a aquellos que tenían relación con el Papa Francisco. Si él asistió, creo que sí, en 1957 a Cancha de San Lorenzo, cuando Pascual Pérez batía a Dai Dower. Se dijo por entonces que había casi 60.000 espectadores en el gasómetro y nunca encontramos un testigo del hecho. Quizás esa hermana mayor que habita Buenos Aires pueda ser, y a través de este programa... Por supuesto. A ver si podemos contactar, estaríamos, claro, hoy no es el momento para preguntarle, no es el día. Pero vamos a averiguarlo en otro momento. O sea, Pascual Pérez, recordémosle a la gente, para los que son un poco más jóvenes, que fue el primer campeón mundial argentino. De la República Argentina, y él era héroe de todo eso. Sí. Pero ¿cuál es la valía de ese cinturón del Consejo Mundial de Boxeo? Que a partir de ese momento empieza una relación con la NG Escolas, muy ligada a la Iglesia Católica, el Consejo Mundial de Boxeo y el boxeo, con una obra que se está haciendo en Sudamérica. ¿Cuál? El boxeo sin cadenas. El boxeo que se presenta como oficio. El boxeo es un deporte, es un espectáculo, pero también es un trabajo. El boxeo en los presidios como salida laboral para todos aquellos que aprenden el oficio. Y en ese programa del cual fue informado el Papa da la luz verde al Consejo Mundial de Boxeo. Qué interesante. Aparecerá nuestro Papa. Aparecerá luego Canelo Álvarez con el cinturón, el boxeador más popular del momento. Aparecerán los Klitschko, uno de ellos Vitali, hoy el alcalde de Kiev, en este momento tan caliente, cuando empezaba de la región, que estuvo en la guerra, ¿no? El conflicto, exactamente. Se dice que es el hombre al que más le teme Vladimir Putin, a Vitali Klitschko, el alcalde de Kiev. Qué interesante lo que está Un hombre de casi 2 metros que ha volcado toda su vida en esto de poder mantener la independencia de Ucrania. Y el último asistente a la recepción boxística del Papa Francisco fue Sylvester Stallone. Eso me encantaría que lo recuperáramos. Creo que Anita tiene algunas imágenes. Y ahí fintea. Porque él le dice a Stallone, contalo, Osvaldo. Exactamente, fintea. Pero mira, ¿viste cuando se dice, vos dónde estabas el día de? Estuve haciendo memoria cuando muere Juan Pablo II. Mira. Estábamos al aire en Radio Mitre con Jorge Alperín, el querido Jorge Alperín, que se comunicaba con Roma, con Gianni Minà, el periodista italiano que abría todas las puertas y que tenía mucha confianza con Juan Pablo II. Entonces dice, ya viejo Juan Pablo, enterado de que Muhammad Ali estaba en Roma y no había entrado en la agenda de recepción, busquen a Ali y tráiganlo al Vaticano. ¿Te pide Juan Pablo II? Juan Pablo II. Bueno. Cuando Ali llega... Vamos a ver estas imágenes. ¿Tenemos estas imágenes? Tenemos... Espera un segundo. Tenemos lo de Stallone que vos citaste. Mira, Papa Francisco en su residencia en el Vaticano. ¿Viste? El sumo pontífice reconoció que creció viendo las películas de Sly. Soy así. Siamo cresciuti con i vostri film.
We grew up with your film. Tras presentarle a su familia, el actor le preguntó al Papa si estaba listo para boxear. Ready? We box. Oh, that's so, yeah, ready. Y el máximo representante de la Iglesia Católica le respondió alzando el puño. Stallone llevó a su esposa Jennifer Flaven y sus hijas Sistine, Sofía y Scarlett al Vaticano. Excellent. Thank you very much. My brother Frank Stallone, hermano del Thank you actor, very much también taking visitó al time Papa with your Francisco, busy days. pues ambos recibieron la ciudadanía honoraria de Gioia del Collet, Mirá donde vos. vivía su padre antes de emigrar a Estados Unidos. Qué bueno, Waldo, esto, que hayas traído este recuerdo, porque de verdad, aparte Stallone se sonrió porque él le dijo, siendo un poco mayor el Papa Francisco, que Stallone debe tener, ¿cuánto tiene? Hoy está rozando los 80 años. 80 años. Viste que le dijo, crecimos con tu película, y se sonrió, está como diciendo, yo soy un poco más joven. Pero claro, pero es cierto, el Papa también era un tipo casi coetáneo con él, ¿no? ¿Qué es la valía de todo esto como hombre de boxeo? Sí. El boxeo, por moralina, les quema a todos los del poder. Ah, no, yo el boxeo no, ese deporte no. Mirá. El Papa, siendo el Papa, no le quemó tomar el campeón del mundo, el cinturón del deporte de los pobres, recibir a distintos boxeadores. Y cuando se entra en este programa de boxeo sin cadena, vamos a las cárceles, vamos a tratar con aquellos que quieren salir con un nuevo oficio o profesión. Exacto. El boxeo como trabajo. Muy bien. En el boxeo no todo es llegar a campeonato del mundo. Se trabaja de boxeador para sobrevivir con la dignidad que se puede y cómo se puede. Sobre todo siendo rescatado de una cárcel, ¿no? Digo, eso que también, el deporte en sí mismo, el otro día hablábamos por lo del rugby, que también, ¿no? También está en el mismo programa y creo que por la misma ONG. Ah, mirá qué interesante. Que están todas entrelazadas. Y el Papa tuvo mucho que ver con eso, o sea, no sabía. Lo eso. aprobó, Mirá, no le disgustó, dijo, adelante muchachos, si es para rescatar. No le quemó, no se escondió. No. Y termino la anécdota de supuesto. Juan Pablo II cuando muere y llega Muhammad Ali al Vaticano y el Papa lo frena y le dice, como un torpe como Ken Norton, y Gianni Minà dijo, estaba con su indumentaria, con su investidura papal y se movía como Ken Norton, ¿cómo ese torpe pudo quebrarte la mandíbula? Juan Pablo II, ¿a qué argentino recibió? A Juan Martín Cosci. Mirá. El día después que el látigo noqueaba a Patricio Oliva, Cosci, Santo Zacarías. Santo Zacarías se frustró porque no pudo hacerle escuchar Gardel al Papa. Bueno. Santos era fanático de Gardel. Juan Pablo recibe a látigo Cosci. Paulo VI recibió a Nicolino Loche. Y a Monzón dijiste también. Monzón se quedaron, eran tardes, eran Monzón, Pelusa, Abel, Silvia. Me dice Silvia, mamá, que uno se vestía, espera que me peino. Vamos a llegar tarde, decía Monzón. Y llegaron tarde. Y se sacaron la foto en el Vaticano. ¿Quién fue el primer boxeador argentino recibido por un papa? Ahora nos seguís contando. ¿Cómo no? Ahora nos seguís contando. Un segundito, estamos disfrutando. Es una enciclopedia. Eso, no, Juancito, me encanta tenerlo Osvaldo Príncipe acá. ¿Querés lucir un pelo con más fuerza, volumen y crecimiento? Mira. Probá Megacystin Blocker con exclusiva fórmula que ayuda a disminuir la caída del cabello. Megacystin Blocker, mira. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacystin Blocker con L-cistina y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Megacystin, salud desde el interior. Pero, Osvaldo, ¿quién era? ¿Quién era? Nos dejaste con la duda con los puntos suspensivos. ¿Quién puede ser? ¿Quién es el ídolo máximo del boxeo argentino? Mira, me pongo así y hago así. Nicolino. Pablo VI recibe a Nicolino en su viaje a Italia. Nicolino era muy cauto. Nicolino era muy de sus cosas para él y su familia. Paulo VI recibe a Nicolino. Horacio Acabalo
ya de campeón llevó a sus padres a Italia, estuvo en Vaticano, pero no tengo la recepción oficial del Papa a Horacio, pero Horacio llevó a sus padres. Nuestro segundo campeón del mundo. Sí, tercero. ¿Tercero? Segundo. Tercero Nicolino, Nicolino. El primero fue Pascual Cavallo, Nicolino, Monzón, Galíndez. Y a Cavallo, para recordar, pues yo no tenía... 1966, 1967. ¿Con Fuji era? No, Fuji Nicolino con Takayama. Con Takayama. Y de ahí se hizo el Takayama mentiroso. ¿Te acordás? Del aviso de la plancha. Es genial. Pero escúchame, ¿eran el mismo peso? Pascual y a Cavallo. Pascual y a Cavallo, exactamente. Incluso en el ocaso de Pascual, Pascual termina en un ocaso y hasta en un ocaso económico. Se buscó hacer la pelea, pero ya Horacio crecía y había en ese tiempo un respeto a la trayectoria del grande en caída, no se lo convertía en carne para el negocio. Qué bien, qué bueno lo que estás diciendo. Sí. Pero, ¿quién fue el Papa boxeador? ¿Quién, Osvaldo? Papa polémico. Sí. ¿Quién? Sí, fue polémico. Pío XII. Mirá. Vincenzo Pacelli. Eso, Pacelli, que era de una familia aristocrática de Italia, ¿no? Que estuvo en Argentina en un congreso sin ser aún papa, sí. En su tiempo de seminarista había combatido oficialmente. Te voy a contar algo que habla de mi ridiculez. 1994. Llegamos al Vaticano con un personaje notable del boxeo argentino, del periodismo argentino, Hernán Santos Nicolini. Lo acompañábamos a Alemania porque Néstor Giovannini iba a pelear con Darius Michalczewski en Hamburgo por el título mundial. Y fuimos a donde está, que te conmoves, ahí te tiemblan las piernas frente al descanso eterno, frente a las tumbas de los papas. Y que es debajo de San Pedro. Exacto. Vamos con Silvio Branco, campeón europeo, se le llamaba el Monzón italiano, se peinaba como Monzón. No llegaba ni a la M en lo que fue su obra de carrera. Por favor, no me lo comparen. Y nos fuimos como gente de boxeo automáticamente a la tumba de Pío XII. Pero lo veíamos como el boxeador, este es de lo nuestro. Después no analizábamos ni su obra ni su característica. Pero hay un antecedente entonces de un papa que todavía no era papa, pero que fue seminarista y fue boxeador. Exacto. En el caso de Pío XII. Y vos fijate... Sí, un segundito, Osvaldo, perdóname. Encontrá tu mejor versión cada día con 102 Mujer, mira. Con energizantes de origen natural, colágeno, calcio y omega 3 te brinda un extra de energía, belleza y salud. 102 Mujer, mira. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 Mujer, una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer, activa tu versión activa. Estamos disfrutando esta tarde de un programa especial del Papa Francisco con Osvaldo Príncipe, que nos está contando estas historias tan interesantes, ¿no, Juancito? De papas, Mira, y Ceci me está gritando que sacó otro campeón decepcionado, Artur Abran, el armenio alemán. ¿Qué? ¿Pero que había sido papa? No, el boxeador el boxeador lo recibió el Papa Francisco. El Papa Francisco es el primero en ¿qué? En tomar el cinturón de campeón del mundo. Mirá. Eso no había antecedentes. No hay antecedentes. Mirá qué interesante. El primero que toma el cinturón, que no le quema. Lo que decís, Osvaldo, que vale la pena resaltarlo, es cómo este Papa nuestro, de esta tierra y de esta región, es el primero que acepta al boxeo de alguna forma, ¿no? Me da la sensación de que en relación al deporte es una de las enseñanzas más grandes de ese legado. Porque el boxeo, lo sabemos bien, es un deporte. Nosotros cuando vamos con Osvaldo a hacer las transmisiones, muchas que las hicimos aquí en la pantalla de la televisión pública, yo que soy un hombre del básquetbol, el club de barrio del básquetbol está cerca de la estación, es un club de clase media. Mirá. El boxeo, nos íbamos al conurbano y nos metíamos 40, 50 cuadras, es decir, de la mayor dificultad, de otra clase social. Ya íbamos a la sociedad de fomento. Correcto. No al club de barrio. Mirá. 2 pasos más abajo. Mira vos, o sea, por eso digo, esto que estás diciendo, que es el deporte de los pobres, digamos. Y por eso está muy bueno que y el Papa lo abrazó, ¿no? Y lo avaló. Y te digo, mira,
esto fue sobre la marcha, porque veníamos a hablar de otra cosa, de Sí. jarana, etcétera, etcétera, pero hoy no podemos salir de acá. No recuerdo la historia Pero de fue una San idea brillante, Huberto. Osvaldo, fue una idea brillante San tuya. Huberto recluta todo lo que se llamaba un poco, porque el boxeo, que empieza con esos grabados del hombre contra el hombre en Egipto en el 6000 a.C., muere en el Imperio Romano, porque la vieja frase, leones contra cristianos, porque el éxito del boxeo en el 3000 a.C., en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, en la isla de Creta, cuando en esa fantasía escrita de la Ilíada aparecen Homero y Virgilio narrando las primeras competencias de pugilato, la grandeza. Ahí vuelve el boxeo después en su auge. Y en el Imperio Romano desaparece por la disparidad. Peleaban los eunucos del rey con los menesterosos, los tuberculosos. Y eso a la masa no le gustaba. Todo eso que tiene que ver con la disparidad. ¿Y cuándo renace el boxeo? Con Ricardo Corazón de León en Inglaterra, prepara sus tropas en el 1100 y ahí aparece el boxeo refundado en Inglaterra, por eso Inglaterra es la madre del boxeo. Y en 1700 el marqués de Queensberry, con Jack Brockton, con Jane Fix, entramos en el boxeo moderno y salimos un poco del Papa, pero nunca hubo resistencia de la Iglesia. Y como nombre, el boxeo, como nombre, box. Es inglés, ya nos vamos, porque siempre fue el pugilato. El pugilato. El pugilato en la antigua Grecia, Italia lo toma como el pugilato o la box. Por eso hay unos estudios que resultaron muy costosos. Había te lo decía hoy, chiesa de pugilato. Costaban 2.000 euros. Yo dije en mi casa, mi amada esposa Inés, amore, 2.000 euros. No me dejó. ¿Qué? No lo pude tener. Y cada vez, aquella vez que estábamos en el Vaticano, hay como oficinas donde te orientan por cada hombre importante. Scusi, lei conoce di San Huberto y Pucci? Ma nadie sabía nada. No era conocido, pero vos tenías el dato. Sí, totalmente, de Roberto Facci, un historiador italiano tremendo que aparecía en la revista Boxerín de Italia, todo con su bibliografía. Cuando no hay bibliografía de autor, uno se convierte en un charlatán que repite. Por eso vale poner la fuente sobre la mesa. Muy importante. Un segundito, Osvaldo, que tenemos más anunciantes. El agua mineral Corazón Argentino es el agua con más bajo sodio del país. Mira. Tiene menos de 4 miligramos por litro y por eso es el agua más recomendada. Porque el agua Corazón Argentino tiene el respaldo de la Federación Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas. Ahora podés encontrar el agua Corazón Argentino en las mejores farmacias del país. A mis pacientes les recomiendo tomar 2 litros de agua por día. Si tenés diabetes es importante bajar el consumo de sodio. Reducirlo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Sabías que el Corazón Argentino es el agua mineral más baja en sodio, con menos de 4 miligramos por litro? Está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. El Corazón Argentino. Te la recomendamos de corazón. Seguimos en Estamos en Una con el gran Osvaldo Príncipe. Qué placer, Otra Osvaldo. cortita a por favor supuesto. del Papa Francisco. Otra más. Esta viene de los campeones a Francisco. 2013, Juan. Maravilla Martínez, Martin Murray en Vélez. Acá. Transmisión súper de la televisión pública. 50 puntos. Hicimos todos los puntos, se llovió todo en Vélez, era para escribir un cuento y filmar una película. En aquel momento se me pidió, nunca había pedido nada con el boxeo, y me acerco a la dirección y digo, quiero un pedido, quiero que sumemos a nuestra mesa de protagonistas, porque nos competía HBO, que venía de Estados Unidos, con Roy Jones, el gran Roy Jones de comentarista. ¿Y? Vamos a jugarles de igual a igual. Vamos a traer a Argentina un boxeador querido, Pipino Cuevas. Mirá. No, pero ¿cómo? Traigan a Pipino Cuevas y la TV pública trajo a Pipino Cuevas. Bueno, es. Un asistente personal, una de las personas más queridas de este canal, Vinca Torri.
Desde que llega, querida productora, Dinka Torre, inolvidable, desde que llega Pipino a Buenos Aires, Dinka quiere estar con ella. Dinka le presenta programas de tango, programas de San Telmo, programas de Buenos Aires, y Pipino le dice: señora, le agradezco, pero humildemente lo primero que queremos es conocer la iglesia donde el Papa Francisco daba su misa. Pipino Cuevas, el verdugo welter de la década del 70. Qué interesante, qué buena historia, qué buena historia. En una transmisión que fue inolvidable. ¿no? Me imagino, inolvidable. ¿Estabas allí? Sí, claro. Sí, Juan era... Juan, claro. Que aparte Juan, quiero decirle, el público lo sabe, pero de verdad, Osvaldo, Juan te imita a vos. Cuando nosotros jugamos acá al ping-pong, hace un relato como un homenaje. Hoy soy un relator frustrado, porque no puedo relatar. Soy un relator de ping-pong, Osvaldo. A Juan lo íbamos formando en aquellos viernes de boxeo tan lindo. Era una fiesta. Salir del canal a las 7, íbamos generalmente a la bombonerita del Mercado Central a hacer las transmisiones de boxeo. Y fíjate, hay una gran relación con Juan, que ya tenemos casi 20 años. Él facilitó mi ingreso a la Universidad de Palermo, donde tenemos el boxeo como materia, y yo facilité su ingreso aquí a la TV pública, porque Juan es un gran experto de básquetbol y con obras de libros de técnica de básquet, y merced a esos libros, él ingresó aquí y meteóricamente del día a la noche apareció en cámara y aquí está con nosotros. No, y lo tenemos acá, de acá lo tenemos acá, muy bien, Juancito, Qué lindo, Juancito. Y qué lindo esto que estás dando en la universidad. Como materia. Qué bueno, Tenemos boxeo. Boxeo, básquetbol y automovilismo. Y el automovilismo lo da un hombre de esta casa, el profesor Ordóñez. Mariano Ordóñez. Interesante. O sea que los y vos sabés, te voy a contar una historia, no sé si te acordás, Osvaldo. Año 2005, ahí empezamos, van 20 años. Y íbamos camino a la clase. Para mí, que yo lo conocí ese día, estar cerca de Osvaldo era bárbaro, todo un placer y una enseñanza. Y le digo, bueno, Osvaldo, yo lo sigo. Me dice, no, estoy nervioso. Estoy nervioso. Y yo, ¿cómo, Osvaldo? ¿Estás nervioso? No entendía nada. Me dice, por favor, empezá vos. Mirá. Porque me da miedo hablarle a todos esos chicos. Es otra vida, otra historia. Siempre le digo a los alumnos, yo soy un bachiller y un boxeador amateur de 5 peleas que espero estar a la altura de ustedes, que son estudiantes terciarios. Entonces, lo primero que hay que presentar un poco es, yo llego hasta acá, soy esto, muchachos, pero créanme que desde los 14 años estoy a disposición del boxeo y me encanta todo del boxeo. El boxeo no es la pelea del sábado. Fíjate que hoy ha muerto el Papa Francisco y estamos hablando de Pío XII, estamos hablando de Pablo VI y estamos hablando de ellos y el boxeo. Yo no analizo su característica, su política religiosa, su política de difusión, porque no llego. Pero de ellos y el boxeo estoy seguro de lo que hablo. Y el Papa Francisco fue el primero que tomó el cinturón. Y creo que el primer cinturón que tomó fue el de Sergio Maravilla Martínez. Mirá vos, qué bárbaro. Qué buen dato. Creo que ese fue el primero. Digo, para recordarle un poco a la gente, dijiste que empezaste a amar el boxeo a los 14 años. A los 14 años en mi ciudad, en Mercedes. ¿Quién en tu ciudad, Mercedes? ¿Quién te induce o fue algo innato en vos? Hay 3 puntos que son vitales. Cuando descubrí que el boxeo también se transmitía por radio, porque yo soy de una casa de fútbol y de turismo de carretera, ahí descubro el boxeo. Escuchándolo por radio. Escuchándolo. Mirá. La transmisión de Loche Fuji por Radio Rivadavia del 68, yo tenía 11 años. Pero digo que ya esos 11 años me hacían un tipo grande. Mirá vos, qué bárbaro. La presión que le di siempre a mi vida. Y el knockout de Monzón a Benvenuti en el 70, yo tenía 13. Esto es lo mío.
hay que descubrirlo. Ahí me metí y nunca más me divorcié de todo eso. ¿Te puedo contar algo en relación a eso? Yo también vi esa pelea, somos más o menos de la misma edad, y me acuerdo perfectamente de esa pelea de Monzón y Benvenuti. Yo me lo encontré a Benvenuti una vez en un avión, que él había venido a visitar a Monzón a la cárcel, y él estaba en pareja con una mujer argentina. Sí, señor. Y yo le pregunté a Benvenuti qué sintió cuando peleó con Monzón y cuando Monzón lo noqueó. ¿Sabes qué me contestó? Paura. Benvenuti me contestó que sintió miedo cuando Monzón lo arrinconó en su rincón, ¿no? Le pega un cross de derecha. Bueno, vos lo vas a saber mejor que yo, pero yo me acuerdo cómo se desmoronó Benvenuti. Mira, saco pecho y me desubico. Mirá. Porque hasta me da vergüenza que en un día donde el Papa Francisco es el tema. ¿Cuál es el objetivo de esta foto? Mira, esta foto es de mayo de 1987. Mirá, bueno. Al día siguiente nos íbamos a la RAI con Monzón a un reencuentro con Nino Benvenuti 17 años después de la pelea. La gran encuesta del programa, los italianos, malos perdedores, nunca acostumbrados a perder. El mejor Benvenuti hubiese sido batido por Monzón. Ellos consideraban que aquel del 70 era otro Benvenuti. Y Benvenuti dijo, ragazzi, me acuerdo el sonido de esa palabra, ragazzi, cómo la dijo Benvenuti. Monzón me hubiese noqueado en cualquier tiempo. Y perder con Monzón, me di cuenta que era el broche de oro para decir, me retiro, porque están haciendo un fenómeno que no tiene límites. Benvenuti fue aquel que exaltó el rival caído, la grandeza del rival que lo llevó a la lona. Qué bueno, Francis. Me encanta. Waldo, de verdad es un lujo haberte tenido acá. Me gustaría que regresaras. Vamos a venir otro día a hablar con otro clima. ¿Te parece? Y a jugar al ping-pong. Exacto. Necesito relatarla. Osvaldo, perdóname. Por favor. Corrado y Benvenuti, ¿hace cuántos años? Y hace, cuando yo me lo encontré, Sí. hará 30 años. Pero qué facha, los necesitábamos en la noche qué juntos. Pinta, Nino, ¿eh? Nino hizo películas. Nino hizo Spaghetti Western. Con Giuliano Gemma. Con Giuliano Gemma, exactamente. Mucha pinta. Pero vos, esta que te conté, no la tenías, Osvaldo. Que me haya dicho Benvenuti. Yo le dije, ¿qué sintió Benvenuti? Porque fue Pavura. Claro. Totalmente. Claro, imagínate lo que era la piña de Monzón. Y esto que vos contás me parece genial. Que él, mientras los italianos decían, no era el mejor, Monzón le hubiera ganado. Lo exaltó. Lo exaltó, qué interesante. Lo reconoció. Siempre en el boxeo, el rival caído exalta a quien lo venció. Ni Firpo se quejó de Jack Dempsey pese a estar 17 segundos fuera del ring. Mirá. Firpo siempre lo elevó hasta que Dempsey vino a visitarlo a la República Argentina. Qué lindo eso de contar. ¿Sabes que tengo recuerdos de mi abuelo contándome que en la Argentina, cuando Jack Dempsey pelea contra el argentino Firpo, que Firpo lo saca del ring y después por eso le ponen una soga más? ¿Es cierto eso que le ponen una soga más? ¿O es un mito? En los 80, un mito. Un mito. La cuarta soga fue para evitar que el boxeador golpee con la nuca y tener una posibilidad más de parante en la caída. Ok, pero la cuestión es que por unos parlantes anunciaron la derrota. En la Torre Barolo, ese es otro tema cultural. Bueno, por eso, ¿volvés otro día? Sí. Vamos a hablar de todo. Qué divino. Le damos un aplauso a Osvaldo Príncipe en un día muy especial que nos ha venido a contar. No, verdad, y gracias por esta curiosidad de los papas y el boxeo. ¿Cómo era? Chiesa e pugilato. Chiesa e pugilato, 2.000 euro. Non puedo. È troppo per me. È troppo per me, Gracias, Osvaldo, un placer. Y qué lindo que, Juancito, esto que contaron, de verdad, el más muy grande, lindo. el número 1. ¿Sabías que podés vender tus joyas y obtener dinero en el acto? Mira. Leiva Joyas paga hasta 181.000 pesos el gramo de oro. Si posees joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no duden en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas,
Qué grande Osvaldo Príncipe, la verdad que, ¿no? Qué lindo tenerlo acá en este día y él cómo pudo hilvanar, porque veníamos con otro speech, veníamos con otra preproducción, ¿no? Desde la semana pasada, qué lindo. Ceci, que también es muy amigo tuyo. Sí, es amigo, nos hicimos amigos hace unos años. Lo conozco de muy chica porque cuando arranqué en el primer trabajo en TIC nos conocimos. Él siempre muy solidario, muy generoso. Y hace un par de años compartimos un programa y fue la mejor experiencia del mundo. Después, porque además producía parte de las cosas. Antes de esta, sí. Antes de esta, por supuesto. Sí, pero no, es tan buen compañero que cuando hay una salida con Osvaldo es imperdible. Bueno, me quiero anotar en eso, me quiero sumar. Bueno, vamos a ver Gracias, quién Osvaldo. se... Qué divino, Chau, un fenómeno. Queridas amigas y amigos, si me permiten, lo tenemos a Germán, que sigue estando allí, por supuesto, en la iglesia San José de Flores. Vamos a verlo. Gabriel, siguen acercándose los fieles donde en esta iglesia de San José de Flores a las 7 de la tarde va a haber una misa en conmemoración a Francisco, al Papa y a Bergoglio también, que supo permanecer tardes y días enteros en esta iglesia. A ver, los fieles, ¿viene a despedirse de alguna manera? Sí, soy de Flores y en mi juventud él venía a la capilla del colegio que vivía, que era Ana María Llaner, y la verdad, para nosotros, bueno, era que en ese momento era un cura normal. Después venimos muchas misas del colegio, se compartían acá con él, y como cardenal también nos dio una misa, y bueno, la verdad hoy sentí la necesidad de pasar por acá por la iglesia para despedirme de él de alguna manera. ¿Y cuál fue el sentimiento que tuviste cuando supiste que iba a ser papa, ese papa argentino que ninguno de nosotros imaginaba? Muchísima alegría, aparte de saber que era de Flores, que había estado, que lo había visto, que lo conocía. Fue muchísima la alegría para mí, para todos. Creo que fue una alegría para Latinoamérica. Fue un papa espectacular para nosotros y bueno, como hombre, como sacerdote, era una persona humilde que siempre pensaba en los más pobres. Yo viví en Flores siempre y él siempre estaba en Flores para los más necesitados. Y bueno, la verdad que hoy me lo esperaba, pero hoy no me lo esperaba. Y cuando me levanté me dio un dolor y digo, bueno, ahora vengo, voy a pasar, tengo la obligación de pasar por la iglesia. E incluso iba a comprar una flor, pero digo, no, él hubiera preferido que ese dinero de la flor se lo donara a algún pobre que necesitara. Y bueno, y no traje una flor, pero traje mi oración y mi pedido para que descanse en paz junto a los míos que están arriba y para que ayude a la Argentina a salir adelante y a todo su pueblo, como él siempre amó y quiso. Cuando era joven ese era el mensaje del hoy Papa Francisco. Sí. Igualmente nosotros vivimos ya la alegría de tener a Juan Pablo II, que en la época mía de secundaria visitó la Argentina, y también mi colegio, que es muy seguidor del Papa y todo, fuimos a recibirlo por la autopista, por acá. Por 25 de mayo. Sí, y bueno, también fueron los dos papas que más me tocaron, y bueno, creo que va a ser yo ya cumplí 60 años, y bueno, va a ser el papa más recordado. Fueron los dos papas más recordados y por ser argentino muchísimo más, y el que llevo más en mi corazón. Gracias por tu testimonio. Gracias, gracias, buenas tardes. Ahí está, el sentir de la gente, de aquellos que fueron parte de este barrio, de muy jóvenes. Recordaba también la pasada de Juan Pablo II cuando visitó la Argentina y pasó por la autopista 25 de mayo. Yo que soy de un barrio por acá cerca, también me acuerdo de haberlo vivido de esa manera. Así que vamos a seguir recorriendo acá con la gente, con los fieles. Señora, ¿de alguna manera viene a despedirse? Sí, la verdad que lo siento mucho. Yo soy acá de Lugano, del barrio Zamoré. Siempre sabía venir a esta iglesia, él también nos visitaba a nosotros. Y bueno, estoy muy triste, pero bueno, se nos fue. ¿Tuvo la oportunidad de conocerlo, de poder hablar con él? Sí, muchas veces. Yo prácticamente fui vecina también de él por unos años, en Floresta. Y bueno, se nos fue, padrecito. ¿Qué mensaje puede darle a la gente si tiene que recordarlo a Bergoglio, al Papa Francisco? ¿Cómo lo recuerda? ¿Con qué mensaje? Que tengan mucha fe en él, que no pierdan las enseñanzas que él nos dejó. Y bueno, que sigamos el camino a la fe del padrecito, de mi querido Papa Francisco. Gracias, No, por favor. Ahí está, el sentir de la gente que se acerca a esta iglesia de San José de Flores, donde a partir de las 7 de la tarde va a haber una misa a conmemoración de la despedida del Papa Francisco y de Jorge Bergoglio. Todos los fieles de la Iglesia Católica, todas las iglesias del país van a estar abiertas en el día de hoy.
así que aquellas que se quieran acercar lo pueden hacer en cada uno de los rincones del país. Y como les decía, el día sábado 17 horas juega San Lorenzo Central y ahí va a haber otro homenaje más al querido y recordado Papa Francisco con su club de sus amores y una camiseta especial que va a haber para ese partido frente a Rosario Central. Gracias, Germán. La verdad, muy emocionante ver a la gente acercándose allí a la iglesia San José de Flores y nada, esto es lo que ha generado este Papa argentino, el Papa Francisco, y por eso nosotros también en nuestro programa, que habitualmente tiene otro color, otra energía, nosotros estamos consustanciados con este momento y contando a cada uno la experiencia personal o parte de su historia, y nos encantó, la verdad, que Osvaldo Príncipe haya contado esos detalles tan interesantes que lo hacían también una persona de esa nobleza que haya incorporado al boxeo, por ejemplo, como un deporte que es habitualmente de los pobres y con una salida laboral, realmente muy interesante. Fede, ¿tenés unos consejos para darnos? Claro que sí, Gaby, Sí. porque si apostás ilegal, perdés siempre. Jugá seguro y legal en sitios.bet.ar. Habla sobre la importancia de jugar responsablemente porque hablar es ganar. Solo para mayores de 18 años, Lotería de la Ciudad. Más información en www.loteriadelaciudad.com.ar. Excelente, nosotros vamos a un corte así de chiquitito y enseguida volvemos recordando al Papa Francisco. Ya venimos. Gaudium Magnum, habemus Papam, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Seguimos en Estamos en Una, en este programa especial del Papa Francisco, y la verdad que fue un placer haberlo tenido aquí a Príncipe hablando del boxeo y los papas. Me pareció muy interesante. Juancito, la anécdota que contaste. Ceci, también tenés una información interesante para compartir con nosotros, pero antes tenemos más anunciantes. En multitravel.com conseguí los precios más bajos para tus próximas vacaciones. Mira. Entrá y reservá ya paquetes, vuelos y alojamientos a Brasil, las hermosas playas del Caribe o a donde vos quieras. Multitravel, especialistas en viajes, el mejor precio alrededor del mundo. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Tenemos más anunciantes. Nampe se renueva para vos. Mira. Nampe, vinos que liberan tu esencia natural. Nampe presenta su nueva etiqueta. Un vino único que libera y realza tus sentidos. Nampe, tu expresión natural. Ahora sí, Ceci, contanos. Es una noticia que difundió el Vaticano hace algunos minutos, a las 8 de la noche en Italia. Sí. Y son las últimas voluntades del Papa, un testamento que firmó en junio del 22, donde aclara y dice que él pide ser enterrado en tierra simple, sin decoración, sin decorados, y su nombre escrito, su nombre papal, escrito en latín Franciscus. Mira. Eso en la Basílica de María la Mayor de Roma. ¿Y por qué elige ese lugar? Dice, voy a leer lo que por supuesto. Porque es interesante. Dice, Sí. deseo que mi último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano al que acudía en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico para confiar
confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados. Es decir, que él tiene una conexión muy importante con ese lugar y bueno, es lo que pidió. Gracias, Ceci. Muy, muy interesante. La verdad que nada, se nos fue el programa. ¿Tenemos más anunciantes? ¿Sí? Tenemos más anunciantes. No se olviden, para vivir una verdadera fiesta de 15, regalale a tu hija el mágico viaje de One5. Mirá. Olvídate del estrés, Gaby, de organizar una fiesta. La solución es regalarle un viaje a los maravillosos parques de Orlando y las playas de Miami. Todo súper completo con entradas a los parques, con fiestas, recitales exclusivos. Un regalo de los 15 para toda la vida. El verdadero regalo de los 15 años está con One5. Reservalo ya totalmente en cuotas en pesos. Si querés consultar, lo haces ahora en www.one5.com.ar. Mira. Si estás pensando en la fiesta de 15 de tu hija, no lo dudes. Regálale One5. Un viaje inolvidable de 15 días a los parques de Orlando y las playas de Miami. Reservalo en cuotas fijas en pesos ahora mismo en www.one5.com.ar. Queridas amigas y amigos, se nos fue el programa. Nada, nos queda su legado, su recuerdo y por supuesto su misión, ¿no? Que como un papa misionero nos dio una emoción muy grande a todos los argentinos y una señal muy importante, una nueva señal de la cruz para todos los argentinos, mucho más austera, que eso es lo que hizo el Papa Francisco. Le mandamos un beso muy grande y nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde aquí en Estamos en Una, en la televisión pública. Chao.